Vamos a continuar con el ejercicio 9 de la página 200 del libro, que os dice que razonéis si todos los enunciados son verdaderos o falsos. Dice el apartado A: todos los puntos de un disco que gira con movimiento circular uniforme tienen la misma velocidad lineal. Ese enunciado es falso. La velocidad lineal mide el espacio recorrido en la unidad de tiempo y el espacio que recorre cada uno de los puntos depende de su distancia al centro. Cuando mayor es la distancia al centro, mayor es la velocidad lineal. Vamos a ver si lo veis ahora mismo con este disco, ¿vale? Si nosotros tenemos este disco, ¿vale? Y tenemos aquí 3 puntos, 1, 2 y 3, y yo lo hago girar, todos giran a la vez, ¿vale? Entonces, si nosotros consideramos que este punto pasa hasta ahí, este punto que está aquí, cuya distancia al centro, su radio sería este, al girar, gira todo este espacio, estos centímetros. En el mismo tiempo, este punto gira todo ese trozo, luego gira un arco más pequeño, esos centímetros son menos. Y este punto, el punto rojo, al girar, giran todos a la vez, ¿vale? Pero los centímetros que recorre serían estos. Por lo tanto, todos describen este ángulo, ¿vale? Que en este caso sería un poco más de 90 grados. El ángulo es el mismo para todos, puesto que si es una rueda, si es un disco, gira toda a la vez. Pero si yo me fijo en puntos de distinta distancia, el arco que describen es diferente. Cuanto más radio tenga, más espacio recorre, por lo tanto su velocidad lineal es diferente, mientras que la velocidad angular, como mide el ángulo descrito en la unidad de tiempo, el ángulo sí que es el mismo. Si continuamos con el apartado B nos dice que si la velocidad angular de los puntos de una rueda que gira con movimiento circular uniforme depende de la distancia del punto al centro de la rueda. Este enunciado es falso, ¿vale? Lo acabamos de ver con el ejemplo del plato simulando a la rueda, ¿vale? El ángulo que describen en los 3 casos es el mismo, por lo tanto la velocidad angular es la misma. Y el apartado C dice una magnitud angular es igual a la correspondiente magnitud lineal multiplicada por el radio. Es falso, es justo al revés. Hemos usado en los ejercicios anteriores la velocidad lineal es igual al angular por el radio, y en los ejercicios de la semana pasada teníais el espacio lineal es igual al ángulo por el radio, ¿vale? Por lo tanto, las 3 respuestas son falsas. El siguiente ejercicio que teníais era el ejercicio número 10, que dice: una rueda de 40 centímetros de radio gira a 120 revoluciones por minuto. Que calculemos la velocidad angular de la rueda y la velocidad lineal de un punto de la periferia y de un punto situado a 10 centímetros. Los 2 datos que nos dan son el radio en centímetros y la velocidad angular, solo que nos la da en revoluciones por minuto. Luego, para contestar a la hacemos ese cambio de unidades que ya hemos visto en los ejercicios anteriores, para cambiar de revoluciones a radianes y de minutos a segundos. Y tendríamos la velocidad angular en el sistema internacional. Y para el apartado B nos pide velocidad lineal. Un punto de la periferia significa que su distancia al centro es el radio. Y el otro punto pues nos da 10 centímetros. Hay que pasar los 2 radios, las 2 distancias a metros, y para calcular velocidad lineal con igual a la velocidad angular por el radio. El siguiente ejercicio que teníais era el ejercicio 12 de la página 200, que lo tenemos ahí. Dice el ejercicio 12: calcula la velocidad lineal, la velocidad angular y la frecuencia de un satélite artificial de observación de órbita baja, LEO, sabiendo que realiza una revolución completa en 90 minutos. Si tarda en dar una vuelta entera 90 minutos, ese dato que nos da es el periodo.
en minutos y por lo tanto habría que pasarla al sistema internacional, que serían segundos. Y la distancia al centro de la Tierra sería 6.570 kilómetros. Si la distancia al centro de la Tierra es esa y está girando alrededor de la Tierra, pues ese sería su radio de la circunferencia que describe alrededor de la Tierra. Nos lo da en kilómetros, habría que pasarlo al sistema internacional multiplicando por 1000 y puesto que es un número grande, pues podemos usarlo en notación científica. Lo primero que nos pide o lo primero que tenemos que calcular es el periodo la velocidad angular con el periodo que nos da 2pi partido por el periodo en el sistema internacional y tendríamos la velocidad angular en el sistema internacional. Una vez que tenemos la velocidad angular podemos calcular la lineal, es decir, la velocidad lineal no la podemos calcular directamente a través del periodo, tenemos que hacer primero ese paso y después este. Y el radio sería el radio que nos daba el enunciado. Una vez que hemos calculado la velocidad lineal, nos pedía la frecuencia. Y la frecuencia es la inversa del periodo. Pues 1 partido 5.400 y tendríamos la frecuencia en el sistema internacional, que son hercios. El siguiente ejercicio que tenéis es el ejercicio 13 de la página 200, que lo tenemos aquí. Y el ejercicio 13 dice que una plataforma circular de 1 metro de radio gira a razón de 30 vueltas por minuto. Vueltas por minuto es lo mismo que revoluciones por minuto. Y nos pide la velocidad angular en radianes por segundo. No, nos pide el periodo, la velocidad angular y la velocidad lineal. Se puede hacer de dos maneras. Si da 30 vueltas por minuto y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta, podemos hacer una relación proporcional. Si en 30 vueltas tarda 1 minuto, pues para una vuelta tardará X minutos. Sacamos el valor de X y ese valor de X sería el tiempo que tarda pasado a segundos, correspondería con el periodo. Y la otra manera que tendríamos sería, ¿vale? No, perdón, que ahora me he liado yo. Ese sería el periodo y con el periodo sacaríamos la velocidad angular, que sería 2pi partido por el periodo. Y ahí tendríamos la velocidad angular, ¿vale? Luego tendríamos hacer una relación proporcional y después usar la relación entre la velocidad angular y el periodo. La otra manera, si nos da 30 revoluciones por minuto, hacemos los dos factores de conversión y tendríamos la velocidad angular en radianes por segundo. Y ahora ya haríamos otra vez velocidad angular 2pi partido por t y de ahí sacaríamos el periodo, ¿vale? Y después ya la velocidad lineal sería igual al angular por el radio y multiplicaríamos la velocidad angular que tenemos por el radio.